La noche del martes cambió mi vida para siempre. Había preparado la cena para 6 personas como siempre, había lavado toda la ropa de la semana, había pagado las cuentas de luz y agua con mi pensión de viuda, y ahora necesitaba decirles algo que llevaba semanas planeando. Mi hijo Martín estaba revisando su teléfono en el sofá mientras Carmen se pintaba las uñas con un esmalte que costaba más de lo que yo gasto en comida por semana. Mis nietos Juárez y Claudia terminaban sus tareas escolares, con útiles que yo había comprado el mes pasado. Respiré profundo y apagué el televisor. El silencio se instaló en la sala y todos voltearon a verme con esa expresión de fastidio que aparece cuando interrumpo sus rutinas. Llevaba 9 años manteniendo esta casa, 9 años entregando cada centavo de mi pensión para que ellos vivieran cómodamente mientras yo usaba la misma ropa gastada y caminaba cuadras extra para ahorrar el pasaje del autobús. Me acomodé en mi lugar habitual y junté las manos sobre mi regazo. Las tenía temblorosas, no por la edad, sino por lo que estaba a punto de decir. Durante meses había guardado este secreto, esta oportunidad que había llegado a mi vida como un regalo del cielo, pero sabía que para mi familia sería como una traición imperdonable. Miré a Martín primero, luego a Carmen, después a mis nietos. Ellos seguían con sus actividades, apenas prestándome atención, como si fuera parte del mobiliario de esta casa que yo pagaba pero que ellos consideraban suya por derecho natural. Carmen siguió con sus uñas, Martín con su teléfono, y los niños con sus cuadernos llenos de problemas matemáticos que resolvían con calculadoras que también yo había comprado. La decisión ya estaba tomada. Había llegado el momento de romper el equilibrio de esta familia que funcionaba perfectamente mientras yo fuera la que daba y ellos los que recibían. Carraspé un poco para llamar su atención y finalmente Martín levantó la vista de su pantalla con expresión molesta, como si mi presencia fuera una interrupción en su entretenimiento. Carmen dejó el frasco de esmalte sobre la mesa de centro, esa mesa que había comprado hace 3 años cuando ella se quejó de que la anterior era demasiado vieja y no combinaba con el sofá nuevo que también había salido de mi bolsillo. Los niños siguieron escribiendo, pero pude notar que sus oídos estaban atentos a lo que iba a decir su abuela. Me paré lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaban después de un día completo de quehaceres domésticos, de cocinar, limpiar y organizar la vida de todos menos la mía propia. Caminé hasta quedar frente a ellos, con la televisión apagada a mis espaldas y toda la sala iluminada por la lámpara del techo que parpadeaba porque necesitaba cambio de foco desde hace semanas. La frase que había ensayado 1000 veces en mi mente finalmente salió de mis labios, clara y firme, sin titubeos ni disculpas. Les dije que había tomado una decisión importante sobre mi futuro, una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Les expliqué que mi amiga Hortensia me había propuesto mudarme con ella a otra ciudad, donde podríamos vivir juntas y compartir gastos, donde yo podría tener una vida más tranquila y digna. La reacción fue inmediata. Carmen soltó el pincel del esmalte y se incorporó en el sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron enormes y su boca formó esa expresión de incredulidad que después se transformaría en furia. Martín dejó caer su teléfono sobre los cojines y me miró con una mezcla de confusión y pánico que nunca había visto en su rostro. Los nietos dejaron de escribir y levantaron la cabeza, sintiendo la tensión que comenzaba a llenarlo todo como una nube negra. Juárez, el mayor, entendió inmediatamente las implicaciones de mis palabras, mientras que Claudia simplemente observaba con curiosidad infantil, sin comprender aún que su mundo estaba a punto de colapsar. Carmen fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie de un salto y caminando hacia mí con pasos decididos. Su cara había cambiado completamente. Ya no era la nuera que sonreía cuando necesitaba algo, sino una mujer desesperada enfrentando la pérdida de su fuente de ingresos. Me señaló con el dedo índice, ese mismo dedo que acababa de pintar con esmalte carísimo, y su voz salió como un rugido desesperado. ¿Quién va a pagar nuestros gastos?, gritó, acercándose tanto a mí que pude oler su perfume caro, ese que yo había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Su rostro estaba rojo de la indignación y sus manos temblaban de rabia. No puedes irte así como así. Esta familia te necesita. Los niños te necesitan. Martín se levantó del sofá con movimientos bruscos, tropezando ligeramente con la mesa de centro en su prisa por acercarse. Su expresión había cambiado de confusión a una ira que jamás pensé ver dirigida hacia mí, su propia madre. Me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria, sus dedos se hundían en mi piel arrugada mientras me miraba directamente a los ojos. «Tú no vas a ningún lado», gruñó con una voz que no reconocía, grave y amenazante. «Esta es tu casa, esta es tu familia,
Y aquí te vas a quedar. No vas a abandonarnos después de todo lo que hemos construido juntos. Su agarre se intensificó y pude sentir cómo sus uñas se clavaban en mi brazo. Carmen se sumó a los gritos. Su voz había subido una octava y resonaba por toda la casa. Los vecinos seguramente podían escucharla desde la calle. Si intentas escaparte de aquí, juro que te voy a encontrar. Y cuando lo haga, te voy a arrancar cada cabello de la cabeza. Eres una egoísta. Una anciana malagradecida que no piensa en nadie más que en sí misma. Los niños se habían puesto de pie junto a la mesa, asustados por la violencia de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Claudia comenzó a llorar en silencio, mientras Juárez intentaba consolarla con torpeza adolescente. El ambiente se había vuelto pesado, cargado de una agresividad que transformó mi hogar en un campo de batalla. Martín me sacudió ligeramente, como si intentara despertar en mí algo que ya estaba decidido. Mamá, tienes que entrar en razón. No puedes dejarnos así. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Cómo vamos a pagar la renta, la comida, la escuela de los niños? Su voz se quebró un poco al final, mezclando la ira con una desesperación genuina. Carmen siguió gritando, paseándose por la sala como una fiera enjaulada. 9 años. 9 años hemos vivido aquí como una familia. Y ahora resulta que te quieres largar por un capricho. Por una amiga que seguramente te está llenando la cabeza de ideas estúpidas. Su rostro estaba completamente distorsionado por la rabia. Pero yo permanecí en silencio, absorbiendo cada grito, cada amenaza, cada muestra de la verdadera naturaleza de las personas que habían vivido de mi generosidad durante casi una década. Sus reacciones no me sorprendían, las había anticipado, pero verlas en toda su crudeza me confirmó que mi decisión era la correcta. Esta no era una familia preocupada por mi bienestar, sino un grupo de parásitos aterrorizados por la posibilidad de perder a su anfitriona. Mi nombre es Florencia Pacheco y tengo 72 años. Hace 9 años, cuando mi esposo Ricardo murió de un infarto repentino, mi mundo se derrumbó por completo. Habíamos estado casados durante 45 años, construyendo una vida juntos que incluía esta casa modesta pero acogedora, donde criamos a nuestro único hijo Martín. Ricardo trabajaba como mecánico en un taller del barrio y yo me dedicaba al hogar, cuidando de nuestra familia y manteniendo todo en orden. Después del funeral, me quedé sola con una pensión de viuda de apenas $400 mensuales y una casa que necesitaba reparaciones constantes. Martín, que entonces tenía 36 años, acababa de perder su trabajo en una fábrica y atravesaba un divorcio difícil con su primera esposa. Carmen, su nueva pareja, estaba embarazada de Claudia y ya tenía a Juárez de una relación anterior. La situación era complicada para todos. Cuando Martín llegó a mi puerta con 2 maletas, 2 niños pequeños y Carmen con el vientre abultado, no pude negarles refugio. Era mi hijo, y esos niños necesitaban un techo. Les dije que podían quedarse temporalmente, solo hasta que se organizaran y encontraran su propio lugar. Temporalmente se convirtió en 9 años de mi vida. Al principio, Martín buscaba trabajo activamente. Salía todas las mañanas con esperanza y regresaba por las tardes con excusas diferentes. La economía estaba mal, decía. Los empleadores discriminaban por la edad. No tenía los contactos necesarios. Carmen se quedaba en casa con los niños, quejándose constantemente del espacio reducido, de que los niños no tenían un patio grande donde jugar, de que la cocina era demasiado pequeña para una familia de 6 personas. Los primeros meses fueron los más duros. Mi pensión apenas cubría los gastos básicos cuando vivía sola, pero con 5 bocas más que alimentar, el dinero se esfumaba en la primera semana. Empecé a racionar la comida, a comprar las marcas más baratas del supermercado, a cortar gastos en todo lo que pudiera. Dejé de teñirme el cabello en la peluquería y aprendí a hacerlo yo misma con tintes de farmacia. Cancelé mi suscripción a la revista de cocina que había leído durante años. Carmen quedó embarazada nuevamente al año de llegar. Cuando nació su segundo hijo, que no sobrevivió más de unas pocas semanas por complicaciones del corazón, la tragedia nos unió temporalmente como familia. Todos lloramos juntos, todos nos apoyamos mutuamente, y por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí que pertenecía a algo más grande que mi propia soledad. Martín finalmente encontró trabajo como guardia de seguridad nocturno, pero el sueldo era mínimo y apenas cubría los gastos del transporte y algunos de sus gastos personales. Carmen decidió que con 2 niños pequeños no podía trabajar,
y que además alguien tenía que quedarse en casa para cuidar de mí, como si yo fuera una inválida incapaz de valerme por sí misma. Poco a poco, sin darme cuenta de cómo había sucedido, mi hogar se transformó. Los muebles que Ricardo y yo habíamos elegido con tanto cuidado fueron reemplazados por otros más modernos que Carmen consideraba más apropiados. Mis fotografías familiares fueron relegadas a un rincón para hacer espacio a las suyas. Mi dormitorio principal se convirtió en la habitación de la pareja, mientras yo me mudé al pequeño cuarto de costura que habíamos usado como almacén. La rutina se estableció naturalmente. Yo me levantaba primera para preparar el desayuno de todos antes de que Martín se fuera a trabajar y los niños a la escuela. Después limpiaba la casa, lavaba la ropa, hacía las compras con la lista que Carmen me daba cada mañana. Por las tardes ayudaba a los niños con las tareas escolares, mientras Carmen veía sus telenovelas favoritas o hablaba por teléfono con sus amigas. Los gastos crecían constantemente. Los niños necesitaban ropa nueva cada temporada, zapatos deportivos de marca, útiles escolares específicos, uniformes para las actividades extracurriculares. Carmen requería productos de belleza, ropa de moda, tratamientos para el cabello. Martín gastaba dinero en cerveza los fines de semana y en apuestas deportivas que según él algún día nos harían ricos. Mi pensión de $400 mensuales se estiraba de maneras que desafiaban las leyes de la matemática. Aprendí a hacer milagros con $20 de comida para toda la semana, a remendar calcetines hasta que quedaban más remiendo que calcetín original, a usar la misma blusa durante años hasta que prácticamente se deshacía en mis manos. Cuando los niños crecieron y sus necesidades se volvieron más costosas, Carmen comenzó a sugerir que yo solicitara préstamos bancarios usando la casa como garantía. Al principio me resistí, pero las presiones constantes y la culpa que me hacían sentir por no contribuir más a los gastos familiares finalmente me convencieron. Saqué un préstamo de $5,000 que se destinó a reparaciones de la casa y a cubrir gastos médicos de Juárez cuando se rompió el brazo jugando fútbol. Los años pasaron y mi papel en la familia se solidificó como el de la proveedora silenciosa. Nadie hablaba abiertamente de dinero, pero todos sabían que mis recursos eran limitados y que yo haría cualquier sacrificio para mantener a flote el hogar. Dejé de comprarme ropa nueva, de visitar al médico regularmente, de darme pequeños gustos como un café en la plaza los domingos. Carmen se había vuelto la señora de la casa, tomando todas las decisiones importantes sobre decoración, menús, horarios y reglas. Martín se había acomodado en su papel de hijo adulto sin responsabilidades reales, trabajando lo mínimo necesario y gastando sus ingresos en entretenimiento personal. Los nietos me veían como la abuela que siempre estaba disponible para todo, pero nunca como una persona con necesidades propias. La transformación había sido tan gradual que no me di cuenta de cuando dejé de ser la dueña de mi propia casa para convertirme en una empleada doméstica no remunerada que además pagaba todos los gastos. Cada mañana me despertaba en mi pequeño cuarto, miraba por la ventana hacia el jardín que ya no podía mantener como me gustaba, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Pero fue hasta la noche de aquel martes, cuando les anuncié mi decisión de mudarme, que finalmente entendí la verdadera naturaleza de mi situación. Sus gritos desesperados, sus amenazas, su pánico ante la posibilidad de perder su fuente de ingresos me mostraron con claridad brutal que para ellos yo nunca había sido una madre o abuela querida. Era simplemente un recurso económico que debía mantenerse funcionando a toda costa. Esa revelación, aunque dolorosa, me liberó de años de culpa y dudas sobre mis propios sentimientos. Los últimos 5 años habían sido especialmente difíciles. Mis $400 de pensión ya no alcanzaban para nada, pero cada mes seguía entregándoselos completos a Carmen para que manejara los gastos de la casa. Ella había asumido ese control hace tiempo, argumentando que yo era demasiado mayor para entender las necesidades modernas de una familia joven. Lo que no sabía era que yo llevaba un registro mental de cada centavo y sabía exactamente en qué se gastaba mi dinero. Martín había conseguido un mejor trabajo como supervisor de seguridad, ganando casi $800 mensuales, pero de alguna manera ese dinero nunca llegaba a los gastos familiares. Él tenía sus propios gastos, decía. Necesitaba mantener una imagen profesional, comprar ropa adecuada, pagar el mantenimiento de su automóvil usado, salir ocasionalmente con compañeros de trabajo para mantener buenas relaciones laborales. Todo eso requería dinero que aparentemente no podía destinar a la casa. Carmen había comenzado a trabajar medio tiempo en una tienda de cosméticos, ganando unos $300 al mes, pero ese dinero era exclusivamente suyo. Lo destinaba a tratamientos de belleza, ropa nueva,
salidas con amigas y regalos para sí misma que según ella se merecía después de años de sacrificio cuidando a los niños y manteniéndome a mí. La ironía de sus palabras me dolía profundamente. Mientras tanto, yo había desarrollado un sistema de supervivencia que rayaba en lo heroico. Me levantaba a las 5 de la mañana para aprovechar las ofertas de pan del día anterior en la panadería del barrio. Caminaba 12 cuadras adicionales hasta el mercado popular donde las verduras costaban la mitad que en el supermercado cercano. Había aprendido a cocinar 30 comidas diferentes con pollo, porque era la proteína más barata que podía comprar en grandes cantidades. Mi armario se había reducido a 5 blusas, 3 pantalones y 2 vestidos que lavaba y remendaba constantemente. Usaba los mismos zapatos negros desde hace 4 años, con las suelas tan gastadas que cuando llovía tenía que caminar con cuidado para no resbalar. Mi abrigo de invierno tenía más de 15 años y varios remiendos invisibles que yo misma había hecho durante las noches solitarias. Los domingos eran especialmente dolorosos. Carmen se vestía con ropa nueva para ir a la iglesia. Llevaba un bolso que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes completo. Martín usaba perfumes caros y relojes que yo nunca había visto en las tiendas baratas donde hacía mis compras ocasionales. Los nietos llevaban zapatos deportivos de marca y ropa de moda que sus compañeros de escuela envidiaban. Mientras ellos lucían prósperos y bien vestidos, yo caminaba detrás como la abuela pobre de la familia, con mi vestido remendado y mis zapatos desgastados. Los miembros de la congregación me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, preguntándose cómo era posible que una familia aparentemente exitosa tuviera una anciana tan desaliñada entre ellos. La comida se había convertido en mi mayor desafío diario. Había aprendido a preparar milagros culinarios con ingredientes básicos, pero las demandas de la familia crecían constantemente. Carmen quería cortes de carne específicos para las cenas, Martín exigía cervezas importadas para los fines de semana, los nietos pedían snacks de marca y bebidas azucaradas que costaban el doble que las genéricas. Cuando intentaba sugerir alternativas más económicas, Carmen me respondía con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Ay, suegrita, no podemos vivir como pobres. Los niños necesitan una alimentación adecuada, y Martín trabaja muy duro para merecer algunas comodidades. Además, a tu edad deberías preocuparte menos por el dinero y más por disfrutar a tu familia». Había comenzado a saltarme comidas regularmente. Desayunaba solo café negro y una tostada, almorzaba las sobras de lo que preparaba para la familia, y muchas noches cenaba únicamente té con galletas saladas. Cuando Carmen notaba que había perdido peso, me regañaba por no cuidarme adecuadamente y amenazaba con llevarme al médico, como si yo fuera una niña irresponsable. Los gastos médicos eran otro tema doloroso. Cuando los nietos necesitaban atención médica, no escatimábamos en gastos. Médicos privados, medicamentos de marca, tratamientos especializados, todo pagado con préstamos que yo solicitaba usando mi casa como garantía. Pero cuando yo tenía molestias o dolores, Carmen sugería remedios caseros y me recordaba que a mi edad era normal sentirse mal ocasionalmente. Mi presión arterial había subido considerablemente en los últimos años, pero el medicamento recetado costaba $60 mensuales que la familia consideraba un gasto innecesario. En su lugar, Carmen me daba aspirinas genéricas y me aconsejaba caminar más y preocuparme menos. Los mareos matutinos y los dolores de cabeza se habían vuelto compañeros constantes de mis días. El tema de las reparaciones de la casa era particularmente frustrante. Cuando algo se rompía en las áreas comunes, como el televisor de la sala o la lavadora, se reparaba inmediatamente sin importar el costo. Pero cuando la ventana de mi pequeño cuarto comenzó a filtrarse durante las lluvias, Carmen me dijo que podíamos posponerla hasta el próximo año porque no era urgente. Pasé 3 inviernos colocando baldes para recoger el agua y durmiendo con mantas adicionales. Los cumpleaños y celebraciones especiales eran momentos de particular contraste. Para los cumpleaños de los nietos organizábamos fiestas con decoraciones caras, comida abundante e invitados. Para el cumpleaños de Carmen comprábamos regalos costosos y salíamos a cenar a restaurantes elegantes. Para mi cumpleaños, si es que alguien lo recordaba, recibía un abrazo y tal vez un pastel casero hecho con ingredientes que yo misma había comprado. Las navidades eran especialmente dolorosas. Yo gastaba mis ahorros secretos, esos pocos dólares que lograba apartar de la compra semanal, en regalos para todos. Martín recibía camisas caras, Carmen perfumes o joyas modestas, los nietos juguetes o ropa que habían pedido específicamente. Para mí,
La familia había desarrollado la tradición de regalar cosas prácticas como medias de lana o jabones baratos, cosas que necesitaba pero que no tenían valor sentimental alguno. Durante las reuniones familiares con los parientes de Carmen, yo servía la comida y lavaba los platos mientras ellos conversaban y reían en la sala. Cuando alguien preguntaba por mí, Carmen respondía que yo prefería mantenerme ocupada porque eso me hacía sentir útil. La realidad era que me habían asignado el papel de empleada doméstica no remunerada que además financiaba todos los gastos. Los fines de semana eran particularmente solitarios. Martín y Carmen salían con frecuencia a visitar amigos o a divertirse, dejándome cuidando a los nietos. Cuando regresaban tarde la noche, oliendo alcohol y riéndose fuertemente, yo ya estaba acostada en mi pequeño cuarto, preguntándome cuándo había perdido el derecho a tener mi propia vida social. Había dejado de tener amigas hace años. Las pocas relaciones que mantenía después de la muerte de Ricardo se fueron deteriorando cuando ya no pude corresponder invitaciones o participar en actividades que costaban dinero. Mis antiguas compañeras de la iglesia gradualmente dejaron de llamarme cuando siempre tenía que declinar sus invitaciones a almorzar o tomar café. La soledad se había vuelto mi compañera más constante. Pasaba las tardes sola en casa, viendo programas de televisión que no me interesaban, mientras esperaba que regresaran de la escuela los nietos para tener algo de compañía. Pero incluso con ellos, las conversaciones eran superficiales. Yo era la abuela que siempre estaba disponible para ayudar con tareas o preparar meriendas, pero nunca la persona con quien compartían sus sueños o preocupaciones reales. Todo cambió una tarde de octubre cuando sonó el teléfono. Yo estaba pelando papas para la cena mientras Carmen veía televisión en la sala y los nietos hacían tareas en sus habitaciones. Era Hortensia Vázquez, mi amiga de la infancia, con quien había perdido contacto hace más de 5 años debido a mi situación económica y la imposibilidad de mantener una vida social normal. Hortensia había enviudado el año anterior y me llamaba con una propuesta que inicialmente sonó como un sueño imposible. Su esposo le había dejado una casa modesta pero cómoda en una ciudad costera a 3 horas de distancia, donde el costo de vida era significativamente menor que en nuestra ciudad actual. Además, había heredado una pequeña pensión adicional que complementaba sus ingresos de jubilación. Mi querida Florencia, me dijo con esa voz cálida que recordaba de nuestros días de juventud, he estado pensando mucho en ti desde que enviudé. Sé que has tenido momentos difíciles desde que perdiste a Ricardo, y quiero proponerte algo que podría beneficiarnos a ambas. Tengo esta casa grande para mí sola, y tú tienes experiencia manejando un hogar. ¿Qué te parecería si viviéramos juntas y compartiéramos todos los gastos? La propuesta era tentadora, pero parecía irreal. Hortensia me explicó que su casa tenía 3 dormitorios, un jardín pequeño pero bien cuidado, y estaba ubicada en un barrio tranquilo donde conocía a varios vecinos de su edad. Los gastos mensuales, divididos entre 2 personas, no superarían los $200 por cada una, incluyendo servicios, alimentación y gastos básicos. Pero lo que más me emocionó fue la descripción de la vida que podríamos tener. Hortensia había mantenido contacto con un grupo de señoras que se reunían 2 veces por semana para tejer, intercambiar recetas y conversar. Los domingos organizaban excursiones pequeñas a la playa cercana o a mercados locales donde vendían productos caseros. Había una biblioteca pública con actividades para adultos mayores y un centro comunitario que ofrecía clases de ejercicios adaptados para nuestra edad. Escuchándola describir esa vida, me di cuenta de cuánto había renunciado en los últimos años. No recordaba la última vez que había tenido una conversación profunda con alguien de mi edad, o cuando había hecho algo simplemente por placer personal. La idea de tener mi propia habitación nuevamente, de poder decidir qué comer sin considerar los gustos caprichosos de otros, de disponer libremente de mi tiempo, me pareció un lujo inalcanzable. Hortensia me dio tiempo para pensarlo, pero durante los días siguientes la idea comenzó a crecer en mi mente como una semilla de esperanza. Calculé mentalmente mis finanzas y me di cuenta de que con mis $400 de pensión, tendría $200 libres cada mes después de cubrir mi parte de los gastos compartidos. $200 que podrían destinarse a mi medicación para la presión arterial, ropa nueva, pequeños gustos personales, o simplemente ahorros para emergencias. Durante las siguientes semanas, observé a mi familia con ojos diferentes. Veía cómo Carmen gastaba $50 en un tinte para el cabello mientras yo llevaba meses posponiendo una visita al médico por el costo. Notaba cómo Martín compraba cerveza importada cada fin de semana, pero se quejaba cuando yo necesitaba dinero para medicamentos básicos.
Observaba a los nietos desperdiciando comida cara mientras yo medía cada porción que me servía. Una tarde, mientras limpiaba la casa vacía porque todos habían salido sin invitarme, encontré un recibo de compra que Carmen había dejado sobre la mesa de la cocina. Había gastado $120 en cosméticos y productos de belleza en una sola visita a la tienda. Esa cantidad era más de lo que yo tenía para gastos personales en 3 meses completos. La revelación me golpeó como una bofetada fría. Mientras yo me privaba de necesidades básicas para mantener a flote los gastos familiares, ellos se daban lujos constantemente sin consideración alguna por mi bienestar. Había normalizado mi sacrificio hasta el punto de volverlo invisible, como si fuera mi obligación natural proveer mientras ellos recibían. Llamé a Hortensia esa misma noche desde el teléfono de la cocina, cuando todos dormían. Le dije que había tomado mi decisión, pero que necesitaba tiempo para planear mi salida cuidadosamente. Sabía que la reacción de mi familia sería explosiva y quería estar preparada para todas las posibles consecuencias. Hortensia me tranquilizó explicándome que ella había pasado por una situación similar con sus propios hijos después de enviudar. La diferencia era que ella había tomado la decisión de poner límites antes de que la situación se volviera insostenible. Me contó cómo había tenido que ser firme con sus hijos adultos cuando intentaron mudarse a su casa después de la muerte de su esposo, y cómo esa firmeza inicial les había enseñado a valorar su independencia. También me habló de las mujeres que conocía en su nueva ciudad, muchas de las cuales habían pasado por experiencias similares. Señoras que habían dedicado décadas de sus vidas a familias que las habían dado por sentado, hasta que finalmente decidieron reclamar sus años dorados para sí mismas. Sus historias me dieron esperanza y me hicieron entender que no estaba sola en esta situación. Durante las siguientes semanas comencé a hacer preparativos secretos. Guardé documentos importantes en una pequeña caja que escondí debajo de mi cama. Reuní fotografías familiares que realmente significaban algo para mí, especialmente las de Ricardo y los primeros años de Martín cuando aún éramos una familia verdadera. Aparté discretamente algunos objetos de valor sentimental que no quería perder. También comencé a ahorrar dinero de maneras creativas. Cuando Carmen me daba dinero para la compra semanal, lograba ahorrar algunos dólares comprando marcas más baratas o aprovechando ofertas especiales. En lugar de comprar pan fresco todos los días, compraba más cantidad cuando estaba en oferta y lo congelaba. Cada dólar ahorrado lo guardaba en un sobre escondido dentro de un libro viejo de recetas. El proceso de tomar esta decisión me había devuelto algo que había perdido hace años: la sensación de tener control sobre mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un secreto que era completamente mío, un plan que nadie más conocía, una esperanza que nadie podía quitarme o manipular. Sin embargo, también experimentaba momentos de culpa intensa. Veía a los nietos haciendo tareas y me preguntaba si estaba siendo egoísta al abandonar su estabilidad. Observaba a Martín regresar cansado del trabajo y dudaba si tenía derecho a retirar mi apoyo. Escuchaba a Carmen quejarse del presupuesto ajustado y me cuestionaba si mi decisión no los perjudicaría demasiado. Pero entonces recordaba la conversación telefónica con Hortensia, donde me había dicho algo que se quedó grabado en mi memoria: Florencia, tú ya criaste a tu hijo. Ya cumpliste tu papel de madre y de esposa. Ahora tienes derecho a vivir para ti misma. Si ellos han dependido de ti durante tanto tiempo sin reciprocidad, es porque tú se lo has permitido. Cambiar esa dinámica no te convierte en una mala persona, te convierte en una mujer inteligente. Las palabras de Hortensia resonaban en mi mente cada vez que la culpa amenazaba con debilitar mi resolución. Comencé a ver mi situación desde una perspectiva diferente. No estaba abandonando a mi familia, estaba enseñándoles a ser independientes. No estaba siendo egoísta, estaba recuperando mi dignidad. No estaba rompiendo vínculos familiares, estaba estableciendo límites saludables. La fecha que había acordado con Hortensia para mudarme era el primer día de diciembre, lo que me daba 6 semanas para terminar mis preparativos. Había decidido que les anunciaría mi decisión con 2 semanas de anticipación, tiempo suficiente para que procesaran la información, pero no tanto como para que tuvieran oportunidad de sabotear mis planes o presionarme hasta hacerme cambiar de opinión. Después de anunciar mi decisión aquella noche de martes, la casa se sumergió en un caos que jamás había imaginado posible. Carmen continuaba gritando con una intensidad que hacía temblar los cristales de las ventanas, mientras Martín me mantenía sujeta del brazo con una fuerza que me estaba dejando marcas moradas en la piel. Los nietos habían corrido a refugiarse en sus habitaciones, asustados por la violencia que se había desatado en la sala. «No puedes hacernos esto»,
No después de todo lo que hemos sido como familia. Carmen caminaba en círculos como un animal herido, gesticulando dramáticamente con las manos. Hemos construido una vida juntos. Los niños te ven como su segunda madre. Y ahora resulta que todo eso no significa nada para ti. Su voz se quebró en sollozos teatrales que no me conmovieron en absoluto. Durante años había visto esas mismas lágrimas aparecer cada vez que necesitaba dinero extra para algún capricho o cuando quería manipular una situación a su favor. Eran lágrimas calculadas, lágrimas de cocodrilo que había aprendido a usar como herramienta de control emocional. Martín me soltó bruscamente y comenzó a caminar de un lado al otro de la sala, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Mamá, tienes que entender que nosotros también tenemos sentimientos. No somos unos extraños que llegaron a aprovecharse de ti. Somos tu familia, tu sangre. ¿Cómo puedes pensar en abandonarnos así? Su argumento sonaba ensayado, como si hubiera estado preparando esta conversación desde hace tiempo, anticipando que algún día yo podría rebelarme contra mi papel de proveedora silenciosa. Pero sus ojos no mostraban dolor genuino, sino pánico económico. Era el miedo de un hombre adulto que había vivido cómodamente durante años sin asumir responsabilidades reales. Carmen se acercó nuevamente, pero esta vez con una estrategia diferente. Se sentó en el sofá y adoptó una pose de mujer devastada, con las manos cubriéndose el rostro y los hombros temblorosos. Su voz salió entrecortada, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar sus emociones. Florencia, quizás no nos hemos expresado bien, pero tú eres el corazón de esta familia. Sin ti, todo se desmorona. Los niños van a sufrir terriblemente. Van a pensar que su abuela los abandonó porque no los quiere lo suficiente. ¿Realmente puedes vivir con esa culpa? La manipulación emocional era tan obvia que me sorprendió no haberla reconocido antes en otras situaciones. Carmen había perfeccionado el arte de usar a los nietos como escudos emocionales cada vez que necesitaba obtener algo de mí. Cuando quería dinero extra para ropa, mencionaba que los niños necesitaban cosas para la escuela. Cuando deseaba que yo cuidara a los nietos durante el fin de semana, me recordaba lo importante que era para ellos tener tiempo de calidad con su abuela. Martín se unió al ataque emocional, sentándose a mi lado e intentando tomar mis manos con una gentileza forzada que contrastaba brutalmente con la agresividad que había mostrado minutos antes. Mamá, sé que a veces las cosas se ponen difíciles, pero eso es normal en todas las familias. Podemos hablar, podemos hacer cambios, podemos encontrar soluciones que funcionen para todos. ¿Qué tipo de cambios? Le pregunté con voz tranquila, mirándolo directamente a los ojos. Martín pareció sorprendido por mi pregunta, como si no hubiera esperado que yo pidiera detalles específicos de sus promesas vagas. Bueno, podemos reorganizar los gastos, distribuir mejor las responsabilidades, asegurar que tú tengas más tiempo para ti misma, balbuceó sin convicción. Sus palabras sonaban huecas porque ambos sabíamos que había tenido 9 años para implementar esos cambios y nunca había mostrado la menor intención de hacerlo. Carmen se incorporó rápidamente, secándose lágrimas que yo no había visto derramar realmente. Exacto. Podemos hacer que esto funcione mejor para todos. Yo puedo conseguir más horas de trabajo. Martín puede buscar un empleo adicional los fines de semana. Podemos contratar a alguien para que te ayude con la limpieza. Sus promesas eran desesperadas e irreales. Carmen había tenido múltiples oportunidades de trabajar tiempo completo, pero siempre encontraba excusas para mantener su horario de medio tiempo. Martín había rechazado ofertas de trabajo adicional en el pasado, argumentando que necesitaba tiempo libre para descansar y mantener su rendimiento en el empleo principal. Los nietos aparecieron tímidamente en la entrada de la sala, atraídos por los gritos pero temerosos de acercarse demasiado. Juárez, con sus 16 años, había desarrollado la capacidad de leer las tensiones familiares, mientras que Claudia, de 14, simplemente parecía confundida y asustada por el caos emocional que había presenciado. Carmen inmediatamente los utilizó como refuerzo para su argumento emocional. Miren a sus rostros. Están aterrorizados pensando que su abuela va a abandonarlos. Juárez, dile a tu abuela lo importante que es para ti. Claudia, explícale que no puede irse. Los pobres nietos se quedaron inmóviles, atrapados entre la lealtad hacia sus padres y la incomodidad de ser usados como herramientas de manipulación. Pude ver en sus ojos que entendían más de la situación de lo que los adultos creían.
Habían crecido viendo cómo yo me sacrificaba constantemente mientras sus padres vivían cómodamente, y aunque nunca lo habían verbalizado, sabían que la dinámica familiar no era justa. Martín se levantó abruptamente y comenzó una nueva línea de ataque, esta vez más agresiva y directa. Mamá, si realmente nos dejas, vas a destruir esta familia. Los niños van a crecer pensando que las promesas familiares no significan nada, que cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente puedes huir y abandonar tus responsabilidades. Sus palabras me golpearon porque tocaban mis miedos más profundos sobre el impacto de mi decisión en los nietos. Pero también me ayudaron a clarificar mis pensamientos. Si mi presencia en esta familia se basaba únicamente en mi capacidad de proveer recursos económicos, entonces no era realmente una abuela querida, sino una empleada doméstica que además pagaba por el privilegio de trabajar. Carmen cambió nuevamente de estrategia, adoptando un tono de víctima incomprendida. Florencia, tal vez no te hemos demostrado suficiente aprecio, pero eso no significa que no te valoremos. Es solo que la vida diaria es tan demandante que a veces olvidamos expresar nuestros sentimientos. Pero eso puede cambiar, podemos ser más conscientes, más agradecidas. La palabra agradecidas me pareció particularmente reveladora. Carmen había usado el tiempo condicional, como si el agradecimiento fuera algo que podría aparecer en el futuro bajo ciertas condiciones, no algo que debería haber estado presente durante los 9 años anteriores. ¿Agradecidas por qué exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz serena a pesar de la tormenta emocional que se desarrollaba a mi alrededor. Carmen pareció confundida por la pregunta, como si la respuesta fuera obvia. Por todo lo que haces por nosotros, por ser el pilar de esta familia, por mantenernos unidos, respondió con palabras que sonaban como un guión aprendido de memoria. Pero yo no quiero ser el pilar de nadie más, les dije finalmente, expresando en voz alta un pensamiento que había estado creciendo en mi mente durante meses. Quiero ser simplemente Florencia, una mujer de 72 años que tiene derecho a vivir sus últimos años con dignidad y tranquilidad. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que todos los gritos anteriores. Por primera vez en la noche, tanto Martín como Carmen parecían estar procesando realmente lo que yo estaba diciendo, no solo reaccionando al pánico de perder su fuente de ingresos. Martín rompió el silencio con una voz más baja pero cargada de amenaza. Mamá, esta casa tiene recuerdos de papá, tiene historia familiar. No puedes simplemente huir de todo eso. Y además, prácticamente hemos invertido años de nuestras vidas aquí. No es justo que ahora nos eches como si fuéramos extraños. Sus palabras revelaron algo que yo había comenzado a sospechar. Para ellos, mi casa se había convertido en su casa, mis recursos en sus recursos, mi vida en un anexo conveniente de sus propias vidas. La idea de que yo pudiera tomar decisiones independientes sobre mi futuro les parecía no solo inconveniente, sino moralmente incorrecta. Carmen se levantó del sofá con movimientos dramáticos y caminó hacia la ventana, adoptando una pose de mujer profundamente herida por la traición. Si realmente te vas, Florencia, quiero que sepas que vas a destruir mucho más que esta familia. Vas a destruir la confianza de esos niños en el amor incondicional. Vas a enseñarles que las personas mayores pueden ser egoístas y crueles cuando deberían ser sabias y generosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño cuarto, escuchando los murmullos que venían del dormitorio principal donde Martín y Carmen seguían discutiendo mi decisión en voz baja. Ocasionalmente captaba fragmentos de su conversación, estrategias para hacerme cambiar de opinión, planes para convencer a otros familiares de que me presionaran, e incluso discusiones sobre cómo podrían mantener sus gastos actuales sin mi aporte económico. Había sufrido golpes emocionales antes en mi vida, pero esa noche experimenté algo diferente. No era solo dolor o decepción, sino una claridad fría y determinante que me recorrió como agua helada. Durante 9 años había vivido en una negación cómoda, convenciéndome de que mis sacrificios eran por amor familiar y que eventualmente serían reconocidos y valorados. La reacción de esa noche había destruido esa ilusión completamente. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la ventana de mi cuarto, mirando hacia la calle vacía iluminada por faroles que parpadeaban. La casa estaba en silencio ahora, pero podía sentir la tensión flotando en el aire como una niebla tóxica. Sabía que mañana traería nuevos intentos de manipulación, más lágrimas dramáticas, más promesas vacías de cambio. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante esas horas de gritos y amenazas. La mujer que había entrado a esa sala para anunciar su decisión de mudarse había sido reemplazada por alguien más fuerte, más determinada,
más consciente de su propio valor. Ya no era Florencia la proveedora silenciosa, sino Florencia la mujer que había decidido recuperar su vida. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un campo de batalla psicológico. Carmen había desarrollado una estrategia de múltiples frentes que incluía lágrimas a demanda, chantaje emocional sutil y manipulación de los nietos para que me hicieran sentir culpable. Algunas mañanas despertaba con pequeños regalos en mi mesa de noche, una flor del jardín, una taza de café preparada como a mí me gustaba, o una nota manuscrita expresando amor y gratitud. Martín había adoptado un enfoque diferente, alternando entre el hijo devoto y el hombre adulto frustrado. Algunos días llegaba del trabajo con pequeños obsequios para mí, chocolates baratos, revistas usadas, o productos de farmacia que según él había comprado pensando en mi bienestar. Otros días me ignoraba completamente, creando un ambiente helado que se suponía me haría sentir excluida y arrepentida de mi decisión. Los nietos habían sido instruidos claramente sobre su papel en esta campaña de presión. Claudia comenzó a abrazarme más frecuentemente, diciéndome lo mucho que me quería y lo triste que estaría si yo me fuera. Juárez, más sutil en su aproximación, comenzó a pedirme ayuda con proyectos escolares complicados, como si quisiera demostrarme lo mucho que me necesitaba académicamente. Pero yo había comenzado mi propia campaña silenciosa de preparación. Durante las tardes, cuando la casa estaba vacía, organizaba mis documentos personales, separando lo que era verdaderamente mío de lo que pertenecía a la familia. Encontré mi testamento original, mis pólizas de seguro, los títulos de propiedad de la casa, y todos los documentos que probaban mi independencia legal y financiera. También comencé a revisar los préstamos que había solicitado usando la casa como garantía durante los últimos años. El monto total me impactó: $8,000 en préstamos que habían financiado reparaciones de la casa, gastos médicos de los nietos, y varias emergencias familiares que en retrospectiva parecían más caprichos que necesidades reales. Una tarde, mientras revisaba estados de cuenta bancarios antiguos, descubrí algo que me heló la sangre. Martín había estado retirando dinero de la cuenta de ahorros que yo mantenía para emergencias, usando una tarjeta que yo le había dado años atrás para casos de verdadera urgencia. Durante los últimos 2 años, había retirado pequeñas cantidades regularmente, nunca lo suficiente como para que yo lo notara en mis revisiones mensuales superficiales. El total de esos retiros no autorizados ascendía a $1,200. Dinero que yo había ahorrado centavo a centavo, privándome de medicamentos, ropa y pequeños gustos personales. Dinero que él había usado para gastos que yo desconocía completamente, probablemente entretenimiento personal, apuestas, o regalos para Carmen que yo había admirado sin saber que habían sido comprados con mis propios ahorros secretos. Esa revelación fue el punto de quiebre definitivo. Ya no se trataba solo de una familia que daba por sentado mi generosidad, sino de personas que habían cruzado la línea hacia el robo directo. Había sido ingenua pensando que mis sacrificios eran por lo menos transparentes y consensuados, cuando en realidad había estado siendo víctima de un fraude financiero sistémico. Llamé al banco al día siguiente y cancelé todas las tarjetas adicionales de mi cuenta. Cambié las claves de acceso y solicité que cualquier movimiento futuro requiriera mi presencia física con identificación. El empleado bancario, un joven que no podía tener más de 30 años, me miró con una mezcla de curiosidad profesional y lástima personal cuando le expliqué que necesitaba proteger mis fondos de acceso familiar no autorizado. Carmen notó el cambio en mi actitud antes que Martín. Durante la cena del viernes, intentó una de sus estrategias emocionales habituales, quejándose de lo difícil que había sido la semana y sugiriendo que necesitábamos hacer algo especial para relajarnos como familia. Cuando yo no respondí con mi oferta habitual de financiar alguna salida o actividad, sus ojos se endurecieron con una desconfianza que no había visto antes. ¿Pasa algo, Florencia?, me preguntó con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Has estado muy callada últimamente, y los niños han notado que estás diferente. Esperamos que no estés enferma o deprimida por esa idea tonta de mudarte. Su uso de la palabra tonta me confirmó que no había cambiado nada en su perspectiva. Para ella, mi decisión seguía siendo un capricho irracional que eventualmente podría ser derrotado con suficiente presión y manipulación. No había reconocimiento de mis años de sacrificio, no había comprensión de mis necesidades como persona independiente, no había respeto por mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Estoy perfectamente bien, Carmen, respondí con una tranquilidad que la desconcertó visiblemente. Simplemente estoy evaluando muchas cosas de mi vida y tomando decisiones que debía haber tomado hace años.
Martín dejó de comer y me miró con atención renovada. ¿Qué tipo de decisiones, mamá? Su voz tenía un matiz de alarma que intentaba disfrazar como curiosidad casual. Decisiones sobre mi futuro, mis finanzas, mis relaciones y mi bienestar general, respondí sin dar detalles específicos. He vivido muchos años poniendo las necesidades de otros antes que las mías, y eso va a cambiar. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Los nietos intercambiaron miradas confundidas, sintiendo la tensión pero sin entender completamente las implicaciones de mis palabras. Carmen y Martín, sin embargo, entendieron perfectamente que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me senté en la cocina con una taza de té y una libreta que había comprado esa tarde. Comencé a escribir una lista detallada de todos los gastos que yo cubría mensualmente, todos los préstamos que había solicitado para beneficio familiar, y todos los pequeños robos financieros que había descubierto. Los números eran abrumadores y reveladores. También escribí otra lista, cosas que quería hacer en mi nueva vida con Hortensia. Quería aprender a usar una computadora para mantener contacto con viejas amigas que vivían lejos. Quería tomar clases de pintura en el centro comunitario. Quería leer libros que había postergado durante años por falta de tiempo y tranquilidad mental. Quería caminar por la playa en las mañanas sin preocuparme por preparar desayuno para 5 personas. Escribiendo esa segunda lista, me di cuenta de cuánto había renunciado sin siquiera notarlo. No solo había entregado mi dinero y mi tiempo, sino que había perdido mi identidad como persona independiente. Me había convertido en un recurso familiar, una función más que una persona, un medio para que otros vivieran cómodamente mientras yo me desvanecía lentamente en el fondo. La semana siguiente, Hortensia me llamó para confirmar los detalles de mi mudanza. Su voz sonaba emocionada y esperanzada, completamente diferente al ambiente tóxico que se había instalado en mi casa. Me contó sobre las mejoras que había hecho en la habitación que sería mía, sobre los vecinos que estaban ansiosos por conocerme, sobre las actividades que habíamos planeado para mis primeras semanas en la nueva ciudad. Escuchando su entusiasmo, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien se emocionara genuinamente por mi bienestar. Hortensia no me veía como una fuente de recursos o una solucionadora de problemas, sino como una amiga querida que merecía felicidad y tranquilidad en sus años dorados. Cuando colgué el teléfono, encontré a Carmen parada en la entrada de la cocina, con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de curiosidad, sospecha y algo que podría haber sido miedo. Había estado escuchando mi conversación, y por primera vez parecía entender que mi decisión era real, definitiva e irreversible. La mañana del domingo decidí que había llegado el momento de actuar. Durante las últimas semanas había tolerado los intentos de manipulación, las promesas vacías de cambio y las lágrimas dramáticas de Carmen. Pero mi paciencia se había agotado completamente cuando encontré a Martín hurgando en mi pequeña caja de documentos personales mientras yo estaba en el mercado. Había regresado más temprano del esperado y lo encontré en mi cuarto, con mis papeles esparcidos sobre la cama, claramente buscando algo que pudiera usar para complicar mi mudanza. Cuando me vio en la puerta, su rostro se puso rojo de vergüenza, pero inmediatamente adoptó una actitud defensiva. Solo estaba buscando algunos documentos que podría necesitar para los trámites de la casa, mamá. No es nada personal, murmuró mientras intentaba recoger los papeles con movimientos torpes. Esos son mis documentos privados. Martín, no tienes derecho a revisarlos sin mi permiso, le dije con una firmeza que lo sorprendió. Su expresión cambió de vergüenza a irritación, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Mamá, esta es la casa familiar. Algunos de esos documentos nos afectan a todos, especialmente si estás planeando hacer algo drástico que pueda perjudicarnos, respondió con un tono que claramente intentaba justificar su invasión de privacidad. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese momento tomé la decisión de acelerar mis planes y ejecutar inmediatamente la estrategia que había estado desarrollando durante semanas. Ya no podía esperar hasta diciembre para mudarme. Necesitaba actuar antes de que ellos encontraran maneras de sabotear mi independencia. Esa misma tarde, mientras Martín trabajaba y Carmen había salido con las amigas gastando dinero que no había ganado, me senté con los nietos en la sala. Era hora de que ellos supieran la verdad sobre la situación familiar, no la versión filtrada que sus padres les habían estado contando. Juárez, Claudia, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante, comencé con voz suave pero seria.
Durante años he estado manteniendo esta casa y esta familia con mi pensión de viuda. Su papá y su mamá han vivido cómodamente gracias a mi dinero, mientras yo me he privado de cosas básicas para asegurarme de que ustedes tuvieran todo lo que necesitaban. Los dos me miraron con expresiones confundidas. Juárez, siendo el mayor, comenzó a entender las implicaciones de mis palabras, mientras que Claudia simplemente parecía sorprendida por la información. Pero abuela, nosotros pensábamos que papá mantenía la casa con su trabajo, dijo Claudia con inocencia genuina. Nunca nos dijeron que tú pagabas nuestros gastos. Lo sé, mi niña. Sus padres no querían que ustedes se sintieran mal por la situación. Pero ahora que voy a mudarme, es importante que entiendan por qué tomo esta decisión, expliqué pacientemente. Juárez había estado haciendo cálculos mentales y su expresión mostraba que comenzaba a comprender la magnitud de la situación económica real. Abuela, ¿eso significa que cuando te vayas, no vamos a poder seguir viviendo aquí? Es muy probable, Juárez. Esta casa está a mi nombre, y los gastos mensuales son más altos de lo que sus padres pueden cubrir solos. Pero eso no es mi responsabilidad resolver. Su papá es un hombre adulto de 45 años, y es hora de que asuma completamente el cuidado de su propia familia. Claudia comenzó a llorar, pero no con las lágrimas manipuladoras que había aprendido de su madre, sino con una tristeza genuina de niña que acababa de descubrir que su mundo no era tan estable como había creído. ¿Significa que ya no nos quieres?, preguntó con voz quebrada. Las quiero mucho, a ambos. Pero quererlos no significa que deba sacrificar mi propia vida y bienestar por ustedes. He pasado 72 años en este mundo, y tengo derecho a vivir mis últimos años con dignidad y tranquilidad, respondí con una firmeza gentil. Esa noche, después de que Carmen regresara de su salida, escuché una discusión violenta en el dormitorio principal. Martín le había contado sobre la conversación que había tenido conmigo y sobre el hecho de que yo había hablado directamente con los nietos. Carmen estaba furiosa porque había perdido el control sobre la narrativa familiar. Al día siguiente, lunes por la mañana, ejecuté la primera fase de mi plan. Mientras todos dormían, salí temprano hacia el centro de la ciudad y visité a un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Había encontrado su información en las páginas amarillas y había llamado la semana anterior para solicitar una cita urgente. El licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos similares al mío, revisó todos mis documentos con atención profesional. Le expliqué detalladamente mi situación familiar, los préstamos que había solicitado, los gastos que había estado cubriendo, y mi decisión de mudarme a otra ciudad. Señora Pacheco, usted tiene todos los derechos legales para tomar estas decisiones, me confirmó después de revisar los títulos de propiedad de la casa. Esta propiedad está completamente a su nombre, no hay conyugal de por medio, y usted puede disponer de ella como considere conveniente. Le pedí que preparara los documentos necesarios para poner la casa en venta inmediatamente. También solicité que me ayudara a cancelar todas las cuentas de servicios que estaban a mi nombre, para transferirlas a Martín o cancelarlas definitivamente. Quería asegurarme de que cuando me fuera, no quedaran vínculos financieros que pudieran ser usados para manipularme o presionarme. El abogado me explicó que el proceso de venta podría tomar entre 2 y 3 meses, pero que yo podía mudarme inmediatamente si así lo deseaba. También me ayudó a redactar una carta legal dirigida a mi familia, explicando formalmente mis decisiones y estableciendo los plazos para que encontraran alternativas habitacionales. Regresé a casa al mediodía, con todos los documentos legales en una carpeta nueva y una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control completo de la situación, y ellos iban a tener que adaptarse a mis decisiones en lugar de obligarme a ceder a las suyas. Carmen estaba en la cocina preparando almuerzo cuando llegué. Me miró con suspicacia, notando la carpeta que llevaba y mi expresión determinada. ¿Dónde estuviste toda la mañana, Florencia?, preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que no ocultaba su preocupación. Resolviendo algunos asuntos legales relacionados con mi mudanza, respondí sin dar detalles adicionales. ¿Qué tipo de asuntos legales?, insistió, acercándose a mí con movimientos que interpretó como amenazantes. Asuntos que me conciernen únicamente a mí, Carmen. Ya no vas a estar enterada de cada detalle de mi vida personal, respondí con una frialdad que la desconcertó visiblemente. Esa tarde, cuando Martín regresó del trabajo, reuní a toda la familia en la sala para una conversación final. Saqué la carta que el abogado había preparado y la leí en voz alta,
sin permitir interrupciones. La carta establecía claramente que la casa sería puesta en venta inmediatamente, que todos los servicios serían transferidos o cancelados dentro de 30 días, y que yo me mudaría a mi nueva residencia en exactamente 2 semanas. También especificaba que cualquier intento de interferir con estos planes sería considerado acoso y podría resultar en acciones legales. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Carmen había perdido completamente su color habitual. Martín parecía estar procesando información que no había anticipado, y los nietos simplemente observaban con una mezcla de miedo y fascinación. «Esto es una locura total, mamá», finalmente dijo Martín con voz temblorosa. «No puedes destruir esta familia por un capricho egoísta. No puedes echarnos a la calle como si fuéramos delincuentes». «No los estoy echando, Martín. Les estoy dando 30 días para que encuentren sus propias soluciones habitacionales. Son adultos independientes, y es hora de que actúen como tales», respondí manteniendo mi tono profesional y distante. Carmen explotó en lágrimas dramáticas, pero esta vez yo no sentí ni un ápice de compasión. Habían tenido años para valorar mi generosidad y construir una relación familiar genuina. En lugar de eso, habían elegido explotarme sistemáticamente mientras fingían afecto. «Esto es crueldad pura. Estás destruyendo a 2 niños inocentes por tu egoísmo senil», gritó Carmen con una histeria que ya no me afectaba. «Los niños van a aprender una lección valiosa sobre la importancia del trabajo, la responsabilidad y la gratitud», respondí calmadamente. «Lecciones que ustedes no han sido capaces de enseñarles durante todos estos años». Esa noche, por primera vez desde que había anunciado mi decisión, dormí profundamente y sin culpa. Había recuperado mi poder, había establecido mis límites, y había comenzado el proceso de recuperar mi vida. El miedo y la manipulación ya no tenían control sobre mí. Los siguientes días fueron como observar el colapso de un castillo de naipes construido sobre cimientos falsos. La realidad de mi decisión comenzó a impactar a mi familia de maneras que ellos jamás habían anticipado, y sus reacciones desesperadas revelaron la verdadera naturaleza de las personas con quienes había vivido durante 9 años. Carmen fue la primera en intentar damage control con los vecinos y familiares. La vi desde mi ventana corriendo de casa en casa durante las mañanas, claramente tratando de conseguir apoyo para su versión de los eventos. Su estrategia era presentarse como la víctima de una anciana cruel que había perdido la razón y estaba destruyendo una familia amorosa por capricho senil. Pero sus esfuerzos no tuvieron el resultado esperado. La señora González, nuestra vecina de al lado, había observado durante años cómo yo caminaba cuadras adicionales cargando bolsas pesadas de compras mientras Carmen se paseaba en taxis con bolsas de tiendas caras. El señor Ramírez del otro lado había notado cómo mi ropa se había deteriorado progresivamente mientras la familia lucía cada vez más próspera. Cuando Carmen llegó a la casa de doña María, la vecina más respetada de la cuadra, recibió una respuesta que no había anticipado. Doña María me contó después que le había dicho directamente: «Mija, he visto cómo esa pobre mujer se sacrifica por ustedes durante años. Si fuera mi nuera, ya la habría puesto en su lugar hace mucho tiempo». El intento de Carmen de conseguir apoyo se convirtió en una humillación pública cuando se corrió la voz por el barrio sobre la verdadera situación económica de la familia. Los vecinos comenzaron a verlos con otros ojos, ya no como la familia próspera que aparentaban ser, sino como parásitos que habían estado viviendo del sacrificio de una anciana. Martín tomó un enfoque diferente, pero igualmente desesperado. Comenzó a llamar a familiares lejanos, algunos de los cuales no había contactado en años, tratando de conseguir que me presionaran para cambiar de opinión. Llamó a mi hermana que vive en otra ciudad, a primos que apenas recordaba, incluso a antiguos compañeros de trabajo de Ricardo. Pero estos familiares, cuando escucharon los detalles de la situación, reaccionaron de manera opuesta a lo que Martín esperaba. Mi hermana me llamó directamente para felicitarme por finalmente haber tomado control de mi vida. Mis primos expresaron indignación por cómo había sido tratada y me ofrecieron apoyo moral para mi decisión. La tía Carmen, hermana de mi difunto esposo y una mujer de 80 años con un carácter fuerte, le dijo a Martín por teléfono algo que toda la casa escuchó: «Muchacho sinvergüenza, tu madre ya crió a su hijo y cumplió sus obligaciones. Si a los 45 años no puedes mantener tu propia familia, el problema no es de ella, es tuyo». Los nietos comenzaron a entender gradualmente la magnitud del cambio que se avecinaba. Juárez, con su pragmatismo adolescente, comenzó a buscar trabajos de medio tiempo para después de clases.
Había comprendido que sus padres no tenían los recursos para mantener su nivel de vida actual, y que él tendría que contribuir económicamente si quería seguir teniendo las comodidades a las que estaba acostumbrado. Claudia, más emocional que su hermano, pasó por varias etapas de duelo. Primero intentó convencerme con lágrimas y abrazos, luego me ignoró completamente durante 3 días, después trató de negociar conmigo prometiendo que ella podría ayudar más en la casa, y finalmente llegó a una aceptación resignada de la situación. Una tarde, Claudia se acercó a mí mientras yo empacaba mis pertenencias personales. «Abuela, entiendo por qué te vas», me dijo con una madurez que me sorprendió. «Papá y mamá nunca nos dijeron que tú pagabas todo. Pensábamos que éramos una familia normal. Eres una niña muy inteligente, Claudia. Algún día entenderás que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, no por maldad, sino por ignorancia», le respondí mientras acariciaba su cabello. La crisis financiera real comenzó a manifestarse cuando llegaron las primeras facturas después de que yo cancelara mi contribución automática a los gastos de la casa. La cuenta de luz, que siempre había sido pagada puntualmente con mi pensión, llegó con un aviso de corte de servicio. La hipoteca mensual, que yo había estado cubriendo desde que refinanciamos la casa, se atrasó por primera vez en años. Carmen intentó desesperadamente conseguir créditos bancarios, pero descubrió que sin mi firma como aval y sin ingresos suficientes comprobables, ninguna institución financiera estaba dispuesta a prestarles dinero. Su trabajo de medio tiempo en la tienda de cosméticos generaba apenas $300 mensuales, y el sueldo de Martín de $800 no era suficiente para cubrir gastos que habían estado acostumbrados a que yo pagara. Fue entonces cuando comenzaron los intentos desesperados de chantaje emocional más sofisticado. Carmen organizó una cena familiar especial, cocinando mis platillos favoritos con ingredientes caros que compró fiado en la tienda del barrio. Durante la cena, toda la familia me colmó de atenciones y expresiones de amor que sonaban forzadas y calculadas. Después de la cena, Martín me presentó un plan detallado que había estado preparando durante días. Había creado un presupuesto familiar que supuestamente demostraba cómo podrían contribuir más a los gastos de la casa si yo decidía quedarme. Según sus cálculos, él podría conseguir horas extras en el trabajo, Carmen podría trabajar tiempo completo, e incluso los nietos podrían conseguir trabajos de fin de semana. «Mamá, mira estos números», me dijo mostrándome hojas llenas de cálculos optimistas. «Podemos hacer que esto funcione para todos. Tú podrías quedarte con $200 completos de tu pensión cada mes para tus gastos personales. Nosotros cubrimos todo lo demás. Es una propuesta justa para todos». Lo que no mencionaba en su plan era que esas promesas requerían cambios drásticos en sus hábitos de gasto y estilo de vida que nunca habían demostrado voluntad de hacer. Carmen tendría que renunciar a sus tratamientos de belleza, Martín a sus cervezas y apuestas, los nietos a sus marcas de ropa caras. Era un plan hermoso en papel pero imposible en la realidad, considerando la personalidad y historia de cada uno de ellos. Mire detenidamente los números de Martín, no porque tuviera intención de cambiar mi decisión, sino porque quería entender completamente la magnitud de la crisis económica que enfrentarían sin mi apoyo. Los números confirmaron lo que yo había sospechado. Habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, financiando un estilo de vida insostenible con mi pensión de viuda. «Es una propuesta interesante, Martín, pero llegaste 9 años tarde con esta oferta», le respondí devolviendo los papeles. Durante todo ese tiempo tuve que mendigar cada dólar que necesitaba para mis gastos personales, mientras ustedes vivían como si mi dinero fuera suyo por derecho divino. La desesperación de Carmen alcanzó nuevos niveles cuando se dio cuenta de que mis decisiones eran irreversibles. Comenzó a tener ataques de pánico dramáticos, especialmente cuando llegaban facturas o avisos de cobranza. Una mañana la encontré llorando histéricamente en la cocina, rodeada de papeles de deudas que se habían acumulado en solo 2 semanas. «No podemos pagar nada. Van a cortarnos los servicios. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Vamos a terminar en la calle como mendigos», gritaba entre sollozos que esta vez parecían genuinos en lugar de manipuladores. «Carmen, durante 9 años yo viví con la ansiedad constante de no saber si mi dinero alcanzaría para mantener a esta familia. Ahora ustedes van a experimentar esa misma ansiedad, pero con la diferencia de que tienen edad y capacidad para trabajar y resolver sus problemas», respondí sin mostrar compasión. El momento más revelador llegó cuando Carmen intentó contactar a Hortensia directamente para convencerla de que cancelara su invitación. Había conseguido el número telefónico revisando mis papeles personales,
y le había hecho una llamada larga explicándole que yo estaba pasando por una crisis emocional y que mi decisión de mudarme era producto de confusión mental relacionada con la edad. Hortensia me contó después sobre esa conversación. Carmen le había pintado un cuadro de una familia devastada por el abandono de una abuela egoísta, y le había sugerido que sería más bondadoso de su parte retirar la invitación para evitar la destrucción de un hogar feliz. Pero Hortensia, que me conocía desde la infancia, había visto a través de la manipulación inmediatamente. Le había respondido a Carmen que una mujer de 72 años tenía todo el derecho del mundo a decidir dónde y cómo vivir sus últimos años, y que cualquier familia que se opusiera a la felicidad y tranquilidad de su matriarca evidentemente no merecía los sacrificios que había estado haciendo. Cuando me enteré de esta llamada, sentí una mezcla de indignación y alivio. Indignación por la audacia de Carmen al intentar sabotear mi nueva oportunidad de vida, y alivio por tener una amiga que entendía completamente mi situación y me apoyaba incondicionalmente. La humillación pública de la familia se intensificó cuando el banco comenzó el proceso de cobranza de los préstamos que yo había solicitado usando la casa como garantía. Los funcionarios bancarios llegaron a hacer inspecciones de la propiedad, y todo el barrio se enteró de que la familia que había aparentado prosperidad durante años en realidad tenía serios problemas financieros. Los nietos comenzaron a experimentar las consecuencias sociales en sus escuelas. Sus compañeros, que provenían del mismo barrio, se enteraron a través de sus padres sobre la situación real de la familia. Juárez me contó que algunos compañeros le habían preguntado si era cierto que su abuela los había echado de la casa por ingratos. En lugar de sentir lástima por ellos, me sentí satisfecha de que finalmente estuvieran enfrentando las consecuencias naturales de sus acciones. Durante años habían vivido una mentira cómoda financiada por mi sacrificio, y ahora la realidad los estaba alcanzando de manera inevitable. 6 meses después de mudarme con Hortensia a la pequeña ciudad costera, recibí una carta de Martín. Era la primera comunicación que tenía con mi familia desde el día que salí de la casa con mis 2 maletas pequeñas y la caja de documentos importantes. La carta llegó un martes por la mañana, mientras Hortensia y yo desayunábamos en el pequeño jardín que habíamos convertido en nuestro rincón favorito para tomar café. La letra de Martín se veía temblorosa, muy diferente a su escritura habitual. Me contaba que habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, que Carmen había conseguido un trabajo de tiempo completo en una fábrica, y que él estaba trabajando 2 empleos para poder cubrir los gastos básicos. Los nietos habían tenido que cambiar de escuela y habían perdido muchas de las comodidades a las que estaban acostumbrados. Pero lo que más me llamó la atención de la carta no fueron los detalles de sus dificultades económicas, sino el tono. Por primera vez en 9 años, Martín me escribía con respeto genuino. No había reproches, no había intentos de manipulación emocional, no había promesas vacías de cambio. Era simplemente el relato honesto de un hombre adulto que había aprendido, quizás demasiado tarde, el valor real de la independencia y la responsabilidad. Al final de la carta, Martín escribía algo que me emocionó profundamente. Mamá, ahora entiendo lo que significaba para ti mantenernos durante todos esos años. Nunca había trabajado tanto en mi vida, y aún así apenas logramos cubrir nuestras necesidades básicas. No sé cómo pudiste hacerlo con solo $400 de pensión. Espero que algún día puedas perdonarnos por no haber valorado tu sacrificio cuando deberíamos haberlo hecho. Esa misma tarde, mientras caminaba por la playa como había hecho cada día durante los últimos meses, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella noche explosiva de martes cuando anuncié mi decisión de mudarme. El contraste entre mi vida anterior y mi vida actual era tan dramático que a veces me costaba creer que fuera la misma persona. Mis mañanas ahora comenzaban a las 8, no a las 5. Me levantaba cuando mi cuerpo había descansado suficiente, preparaba una taza de café como a mí me gustaba, y salía al jardín a ver crecer las flores que Hortensia y yo habíamos plantado juntas. No había gritos pidiendo desayuno, no había ropa sucia acumulándose, no había listas de compras con productos caros que yo no podía permitirme. Mi presión arterial había bajado significativamente desde que comencé a tomar la medicación adecuada con regularidad. Con $200 disponibles cada mes después de cubrir mi parte de los gastos compartidos, por primera vez en años podía costear mi tratamiento médico sin sacrificar otras necesidades básicas. También había podido comprar ropa nueva, no muchas piezas, pero de buena calidad y que me hacían sentir digna cuando salía a la calle. Hortensia y yo habíamos desarrollado una rutina diaria que me llenaba de una paz que había olvidado que existía. Las mañanas las dedicábamos a tareas domésticas ligeras,
cada una responsable de ciertas áreas de la casa, pero sin la presión agobiante de servir a una familia completa. Las tardes las pasábamos con nuestro grupo de amigas, tejiendo, intercambiando recetas, o simplemente conversando sobre libros, películas y memorias de nuestras vidas. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de la semana. Hortensia y yo íbamos a la misa matutina en la pequeña iglesia del pueblo, donde nadie nos conocía como algo más que dos señoras amigas que habían decidido vivir juntas para acompañarse mutuamente. Después de la misa, caminábamos por el mercado local, comprando productos frescos de pescadores y agricultores de la zona. Por las tardes dominicales, nos sentábamos en la terraza con vista al mar, leyendo o simplemente observando las gaviotas y los pescadores que regresaban con sus capturas del día. Esos momentos de silencio compartido me habían enseñado la diferencia entre estar sola y estar en paz. En mi vida anterior, estaba rodeada de gente pero profundamente sola. Ahora, con una sola compañía genuina, me sentía completa. La venta de mi casa anterior se había completado 3 meses después de mi mudanza. El dinero obtenido me había permitido pagar completamente los préstamos pendientes y quedarme con un pequeño capital que invertí en un certificado de depósito bancario. Por primera vez en mi vida adulta, tenía ahorros reales y la seguridad de saber que podría enfrentar emergencias sin depender de nadie más. Claudia me había escrito 2 cartas durante estos meses. Sus cartas eran diferentes a la de Martín, más emocionales pero también más maduras. Me contaba sobre su nueva escuela, sobre cómo había tenido que aprender a valorar las cosas que antes daba por sentadas, y sobre cómo la experiencia la había hecho apreciar más el trabajo que hacía su padre y el esfuerzo que ahora hacía su madre. En su segunda carta, Claudia escribía algo que me tocó profundamente. Abuela, al principio estaba muy enojada contigo por habernos dejado. Pero ahora que he visto lo duro que trabajan papá y mamá para mantenernos, entiendo que tú trabajabas igual de duro o más cuando vivías con nosotros. La diferencia es que ellos reciben salario por su trabajo, y tú nunca recibiste nada más que críticas y exigencias. Mi relación con el grupo de señoras del pueblo había evolucionado más allá de lo que había esperado. Al principio era simplemente una actividad social para combatir la soledad, pero gradualmente se había convertido en una red de apoyo genuino. Estas mujeres, muchas de ellas viudas que habían pasado por experiencias similares a la mía, me habían enseñado que era posible construir familia elegida basada en respeto mutuo y cariño genuino. Doña Lucrecia, una mujer de 75 años que había echado a sus hijos parásitos de su casa 5 años atrás, se había convertido en mi confidente más cercana después de Hortensia. Sus hijos ahora la visitaban regularmente, la trataban con respeto, y habían aprendido a valorar su tiempo y compañía porque ya no podían darla por sentada. Las historias de estas mujeres me habían confirmado que mi experiencia no era única. Muchas madres y abuelas habían pasado por situaciones similares, sacrificando sus propias vidas por familias que interpretaban la generosidad como obligación y el amor como debilidad. Pero también había aprendido que era posible recuperar la dignidad y la independencia, incluso en los años dorados de la vida. Una tarde, mientras organizaba mis pertenencias en mi nueva habitación, encontré la libreta donde había escrito aquellas listas durante mis últimas semanas en la casa anterior. La primera lista, con todos los gastos que había estado cubriendo y los sacrificios que había estado haciendo, ahora me parecía el inventario de una vida que había pertenecido a otra persona. Pero la segunda lista, con las cosas que quería hacer en mi nueva vida, se había convertido en mi realidad diaria. Había aprendido a usar una computadora básica en el centro comunitario y ahora mantenía correspondencia regular con viejas amigas a través del correo electrónico. Había tomado clases de pintura en acuarela y había descubierto un talento que nunca supe que tenía. Había leído más libros en estos 6 meses que en los 5 años anteriores. Pero más importante que las actividades específicas era la sensación general de libertad y autodeterminación que ahora impregnaba cada día de mi vida. Me levantaba cada mañana sabiendo que las decisiones del día serían mías, que mi tiempo me pertenecía, que mi dinero se gastaba en mis prioridades, y que mi energía se destinaba a cosas que me daban satisfacción personal. La transformación había sido tan profunda que cuando me miraba al espejo, veía a una mujer diferente. Mis ojos habían recuperado un brillo que había perdido durante años de estrés constante y preocupación financiera. Mi postura era más erguida, mi sonrisa más frecuente y genuina. Incluso mi salud física había mejorado notablemente desde que había eliminado el estrés crónico de mi vida diaria. Hortensia me había comentado varias veces lo diferente que me veía comparado con la mujer agobiada que había llegado a su puerta 6 meses atrás. Florencia,
Es como si hubieras recuperado 20 años de vida, me había dicho la semana anterior mientras preparábamos la cena juntas. Una tarde de sábado, decidí escribir una carta de respuesta a Martín. No porque sintiera la necesidad de reconciliarme o porque hubiera perdonado completamente los años de explotación, sino porque había llegado a un lugar de paz donde podía comunicarme sin resentimiento tóxico. En mi carta le expliqué cómo era mi vida actual, no para hacer alarde de mi felicidad, sino para ayudarle a entender qué había estado buscando cuando tomé la decisión de mudarme. Le conté sobre mis nuevas amistades, sobre las actividades que me daban propósito, sobre la tranquilidad mental que había encontrado al vivir dentro de mis posibilidades económicas reales. También le escribí algo que había estado pensando durante semanas. Martín, no te escribo esta carta para recibir disculpas o para restregarle en la cara las consecuencias de sus decisiones pasadas. Te escribo porque quiero que sepas que es posible construir una relación familiar basada en respeto mutuo, pero eso requiere que ambas partes reconozcan y valoren las contribuciones del otro. Al final de la carta, le hice una invitación. Si algún día quieren visitarme, serán bienvenidos, pero como huéspedes que respetan mi hogar y mi nueva vida, no como familia que tiene derecho a mis recursos. La diferencia es fundamental, y espero que puedan entenderla. Envié la carta un martes por la mañana, el mismo día de la semana que había cambiado mi vida para siempre hace 8 meses. Mientras caminaba de regreso desde la oficina postal, sintiendo la brisa marina en mi rostro y escuchando el sonido de las gaviotas, me di cuenta de que había logrado algo que muchas personas nunca alcanzan: había recuperado mi vida. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi pequeña terraza con vista al mar y reflexioné sobre el camino recorrido. Había pasado de ser Florencia la proveedora silenciosa a ser simplemente Florencia, una mujer de 72 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia dignidad y construir una vida que valga la pena vivir. El sonido del océano me arrullaba cada noche, recordándome que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, me dormía sin preocupaciones financieras, sin listas mentales de tareas para el día siguiente, sin la ansiedad de satisfacer las demandas de otros. Me dormía en paz, sabiendo que había elegido mi propia felicidad sin pedir permiso a nadie. Hoy vivo solo para mí. No debo más nada a nadie.